Y en la oportunidad para integrar la Galería del Patrimonio que está construida en la galería interna de nuestra casa, hemos impreso las fotografías de los dos homenajeados del día de hoy, de Susana Cabrera de Menéndez, escritora, y de Alfredo Gravina, escritor y periodista. Susana la recuerdo con mucho cariño porque fue primero vecina de mi casa, vivíamos en 18 de julio, casi La Valleja, allí la conocí al lado de su esposo y de su familia, el doctor Menéndez, y después fui alumno en los cursos de filosofía en preparatorios del liceo departamental. Y lógicamente que nos trae muchos recuerdos, como también así Alfredo Gravina, que fue un paladín de la literatura tacuarembóense, ambos prácticamente con una actuación durante todo el siglo XX muy importante, y por eso hemos invitado a través de la coordinación de bibliotecas, de nuestro compañero Karim Di Castro y de todo el equipo que trabaja en biblioteca, hemos coordinado para que dos profesionales, uno abogado y el otro escritor y profesor, sean los que diserten sobre la vida y obra de ambos escritores homenajeados. Susana Cabrera de Menéndez. Un aplauso. Y ahora el otro. Alfredo Gravina, escritor. Van a pasar a engalanar entonces la Galería del Patrimonio, como ya hemos realizado en anteriores años y días nacional del libro. Por ejemplo, allí están Tomás de Matos, está Mario Benedetti, Circe Maya, Silvia Fuentes, Walter Ortiz Ayala, Gesualdo, etcétera, Ramón P. González, como aconteció el año pasado. La Dirección General de Cultura, a través de su máximo responsable, el doctor Carlos Arezo, nos ha invitado muy amablemente a participar de esta Semana del Libro con estas palabras sobre el escritor uruguayo y tacuarembóense Alfredo Dante Gravina. Gravina nació en Tacuarembó en 1913 y murió en 1995 en la ciudad de Montevideo. Siendo niño se fue a Clara, donde cursó algunos años de escuela rural y retornó a la ciudad para radicarse luego en Montevideo. En 1938 publicó su primer libro de cuentos, Sangre en los surcos, que aquí lo tenemos, el que agrupa cuentos de temática urbana y rural que se insertan en la tradición realista de la narrativa con la modalidad del realismo crítico. Este enfoque será simultáneo al que tienen muchísimas otras obras latinoamericanas, como por ejemplo Los Capitanes de la Arena de Jorge Amado. Sus personajes pertenecían a un presente coincidente con el del lector y dramatizaban los abusos de la clase social dominante. Su siguiente libro será El extraordinario fin de un hombre vulgar, de 1942. 2 años después, publica su primera novela, Historia de una historia, en la cual vuelve como tema el condicionamiento económico como hilo conductor de un argumento narrativo. En 1948 publica la novela Macadam, novela que logra despertar el comentario de Mario Benedetti. Entendemos, dice Benedetti, que Macadam puede tener útil resonancia en nuestra vida cultural. Por una ruta rigurosamente estética, Gravina ha arribado con dignidad a su objetivo social. Para ello no necesitó de arengas violentas ni de histéricas muchedumbres. Fin de cita.
En 1951, Alfredo Dante Gravina edita la novela Fronteras al Viento, que también está por acá, la cual junto al Único Camino de 1958, que sí está acá, y Del Miedo al Orgullo, completará una trilogía cuyo rasgo común será la afiliación a la escuela del realismo socialista. Esta corriente reviva la vieja novela de tesis del siglo XIX, que funciona, al decir de Ángel Rama, como una literatura urgente, peculiar, de momentos de agitación, que no está destinada a los proletarios rurales que la protagonizan, sino que se ha constituido en una literatura para cuadros intelectuales en América Latina. Sin embargo, podemos agregar nosotros ahora que si en Macadam no hay esperanzas en la superación del individuo, en Fronteras al Viento sí las hay. Acá Gravina ha tomado una clara posición con respecto a uno de los temas más debatidos de este momento, como era la relación que debía haber entre la función social del escritor y el compromiso de su arte con la causa política. A partir de 1960, Gravina muestra un profundo cambio en la concepción de la obra narrativa. Los siguientes libros de cuentos como Los Ojos del Monte y otros cuentos, de 1962, Despegues de 1974, Música y Dólares de 1986, así como sus novelas Tiempo Arriba del 64 y Seis Pares de Zapatos del mismo año, y Brindis por el Húngaro de 1967 y La Isla del 70, se hermanan más con la línea creativa de sus amigos Eliseo Salvador Porta y Enrique Morín. En Seis Pares de Zapatos, el escritor aborda la sátira política con recursos y habilidades que recuerdan las destrezas de Francisco Acuña de Figueroa en La Malhambrunada. En 12 capítulos distribuidos en 74 páginas, la sustitución del uso de zapatos por el de patines le permite al autor desarrollar un paralelismo con los procesos de las ideas, donde se ponen en funcionamiento todos los mecanismos colectivos que promueven y detienen los cambios sociales. En el 76, Gravina se va a Buenos Aires y luego a Cuba. Allí trabaja en el Departamento de Investigaciones de Casa de las Américas, compone poesía, hace antologías de tangos y de cuentos, escribe artículos, dicta conferencias y como consumado bailarín de tangos que era, enseña a bailar el tango a todo el mundo. Poco antes de morir estaba escribiendo sus memorias, las cuales iban a ser tituladas Anécdotas de los Cuatro Continentes. Hoy, a más de 70 años de la primera publicación de Macadam, tanto las 355 páginas de esta novela como toda la obra de nuestro Alfredo Gravina nos siguen interpelando como sociedad educada y sensible que queremos ser. Exigen que las desarchivemos y leamos en clave más contemporánea y nos reclaman su lugar como obra fundacional de la novelística de Tacuarembó. Muchas gracias. En primer lugar, el saludo a la familia de Susana Cabrera. Felicitar a la Dirección General de Educación y Cultura, en la persona del doctor Carlos Arezzo y de la directora de Cultura, Lorelei Garamón, por haber seleccionado para descubrir la fotografía de Susana precisamente en el Día del Libro, que además es el aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional con la oración inaugural de Dámaso Larrañaga, y que días después, a consecuencia de ello, Artigas estableciera como santo y seña el famoso sean los orientales tan ilustrados como valientes. Además, agradecer la invitación porque coincide con el día del descubrimiento de la fotografía que pasa a integrar la galería de fotografía de grandes figuras de Tacuarembó en Casa de la Cultura. Si fuera, con esto no alcanzara, hay un aditamento tan especial, la coincidencia con la conmemoración y el reconocimiento a otra gran figura de nuestras letras, a a Alfredo Dante Gravina, conocido como Panchito por sus contemporáneos, profesor muy querido y entrañable, de quien he recibido en
durante largo tiempo distintas anécdotas y me consta el cariño que se le tenía, además de toda la obra que nos ha legado. En cuanto a Susana, decir que nació en la primavera de 1934, un 26 de septiembre, en Montevideo, y que desde entonces hasta alrededor de los 22 años vivió allí, en Ciudad Vieja, estuvo acompañada permanentemente por su familia y solía recorrer la Ciudad Vieja con su madre, a quien recuerda como una persona extraordinaria, y en ese trasiego y ese recorrer de la Ciudad Vieja, sin duda que la fue marcando y va a aparecer parte de esos recorridos después en alguna de sus obras. Susana solía ir y le encantaba ir al puerto de Montevideo y para ver lo que era ver zarpar, entre otras embarcaciones, pero especialmente el vapor de la carrera Ciudad de Buenos Aires, ver quiénes embarcaban, ver partir el barco, embarcación que años después es embestida por un carguero frente a las costas de Carmelo y allí fallecen, se hunde en 25 minutos la embarcación y fallecen 90 personas y 110 son recuperadas, y llevadas puestas a salvo, digamos. También allí tiene que haber presenciado, porque lo presenció todo, se estremeció todo Montevideo, cuando la explosión, ella tenía 5 años, la explosión del Graf Spee en frente al puerto, cuando es hundido, luego de haber estado en las batallas contra las embarcaciones inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto seguramente fue marcando la vida de Susana, que comenzó la escuela en la escuela argentina, donde años después va a volver para estudiar magisterio. Quedaba a pocas cuadras de su casa. Su niñez transcurre, como decía, rodeada de su familia, queda huérfana de padre a los 10 años y vive desde entonces con su querida madre, con su abuela, que le transmitía mucha seguridad y amparo, y a quien mucho quería, con 2 tías solteras y un tío. Eran años complicados, estamos hablando del año 39, estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial y Europa era una explosión de regímenes verdaderamente de confrontación, como ocurrió finalmente. En Italia Mussolini, en Alemania Hitler, en España llegaría Franco y Salazar en Portugal con su régimen corporativista. Transcurre la escuela, comienza luego el liceo, realiza todo el liceo en el Liceo José Enrique Rodó, también relativamente cercano a su domicilio, y siendo veinteañera resulta que conoce a un joven estudiante universitario, Justino Menéndez, tacuaremboense. Su padre había sido electo intendente de Tacuarembó en el año 46 y apenas recibido de médico, Justino resuelven contraer matrimonio y se trasladan a vivir a Tacuarembó. Cuando ella llega, no le ocurre algo distinto a lo que le ocurría a las muchachas montevideanas, con todo lo que era Montevideo ya, con su rambla, con su puerto, con sus construcciones, con sus servicios y con su historia, que cuando llega
siente que hay es un centro poblado, Tacuarembó, todavía escaso, con pocos servicios, con pocas calles bituminizadas, hacía pocos años que se habían comenzado a pavimentar. Y lo que más le llama la atención en esa ciudad, a la que llega en 1956, que era una ciudad, la planta urbana todavía estaba dominada por los baldíos, y es justamente el año en el que al borde de la costa de la planta urbana comienzan obras muy importantes que van urbanizando a Tacuarembó y también en algunos barrios. 1956 es el año de inauguración y de construcción de los primeros centros de barrio. Es el año de construcción y avance del liceo, del estadio de fútbol, con su cancha de atletismo, con su maravillosa tribuna, con zonas subterráneas para absorber el agua, con cañería adecuada. Era un estadio modelo para la época. Y por si fuera poco, al lado el velódromo municipal. Fue un año que también comenzó el proceso de unificación de los institutos de formación docente, que no estaban oficializados hasta entonces, y que apenas se oficializan, se unifica, ella va a comenzar también como profesora en el Instituto de Formación Docente en 1960, igual que ocurrirá con el liceo. Susana admiraba a Jorge Luis Borges, a muchos escritores, pero también y especialmente a Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges tenía respuestas que desconcertaban a veces, y a veces se ponía como extremista, tal vez para causar algún impacto. Y alguna vez dijo: todo lo que sé, con todo lo que era Jorge Luis Borges, todo lo que sé lo aprendí en los libros. Y en otra oportunidad dijo que había personas que se enorgullecían por lo que habían escrito. Y lo comprendía. Yo me enorgullezco por lo que he leído. Y cuando, con mucha justicia, la Junta Departamental de Tacuarembó, donde están los representantes del pueblo, le tributa un homenaje en sesión extraordinaria y solemne, está presente y hace uso de la palabra el principal de Editorial Fin de Siglo, El Mundo Canalda, y dice algo parecido a lo que ocurría con Borges o pensaba Borges. Dice: la actividad central de Susana no era escribir, era la lectura. Además, escribía. O sea, para ella lo importante era precisamente la lectura, que era lo que la enriquecía y con lo que más disfrutaba. A partir del día de hoy, a Susana, que la extrañamos en la ciudad, en las reediciones de libros, en los títulos nuevos, en el recuerdo de su amistad tan querida, como decía el doctor Carlos Arezzo, de quienes tuvimos oportunidad de ser sus alumnos. Ayer me llamó para decir que le hubiera gustado estar acá, el doctor Antonio Chiesa, que había sido también alumno y la recordaba con mucho cariño y gratitud. A partir de hoy, por esta excelente idea de la Dirección de Cultura, la fotografía de Susana pasa a integrar la Galería de Casa de la Cultura. Eso va a permitir que quienes no la conocieron puedan tener una idea
más aproximada de esa mujer excepcional y única, y para quienes la conocimos, recordarla y sentir que la tenemos más cerca y que la amistad que cultivamos y el aprecio que le tuvimos y el reconocimiento por su talento y por todo lo que nos dejó, está presente. Muchas gracias.